Buenas tardes con todos. A nombre de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral les damos la bienvenida a esta nueva charla informativa, en especial a nombre de la Intendencia Regional de Arequipa, a la que propiamente pertenezco como especialista legal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en esta época de la cuarentena creo que ha estado muy en boga, porque tanto en el sector público como privado se ha venido aplicando justamente por la necesidad de que los trabajadores no vayan a asistir a sus centros de trabajo por no exponerse al coronavirus. Voy a empezar compartiendo pantalla. Creo que primero explicaremos un poquito sobre todo el tema, el preámbulo de lo que es la base legal. Posteriormente vamos a hablar sobre el tema de fondo, un análisis comparativo con el teletrabajo. Y mientras vamos haciendo la exposición, ustedes tienen la oportunidad de formular sus preguntas. Hay un colaborador que nos va a poder proporcionar al final las preguntas para poder absolver cada una de ellas. Entonces, ustedes ya pueden ir formulando en el transcurso de la exposición si ustedes tuvieran alguna inquietud o duda, claro, acerca de la materia a exponer. Denme un segundito, por favor, vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver las diapositivas que hemos preparado para ustedes. Listo. A ver, empezaríamos con el tema de nuestro trabajo remoto, la base legal. El trabajo a distancia viene siendo una modalidad que se está empleando justamente por la relevancia que ha tomado en nuestro país desde el inicio de esta etapa de la cuarentena, de la emergencia sanitaria propiamente, es decir, desde el 15 de marzo de este año, venimos atravesando por esta situación y por lo tanto nos hemos visto en la necesidad de hacer la implementación de esa modalidad de trabajo sui generis, a diferencia de otras modalidades que podemos haber visto antes o que hemos podido estar aplicando, ya que nos hemos visto en esta necesidad de aplicar con ciertas disposiciones especiales solamente por esta etapa de la cuarentena, a fin de no perjudicar a los trabajadores y a la vez a los empleadores. Como en lo que es la base legal, en la diapositiva que ustedes están viendo, tenemos las tres primeras normas que vendrían a ser un tema general, es decir, acerca de la coyuntura que estamos viviendo, pero que es necesario también conocerlas. El Decreto Supremo 8/2020 del área de salud, que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario. Esta norma es del 11 de marzo de 2020, su publicación es de esa data, y con este dispositivo se inicia la emergencia sanitaria, que posteriormente ha sido prorrogada, ¿no? Y tiene estrecha vinculación con el tema que vamos a tratar. Luego tenemos el Decreto Supremo 20/2020, también del área de salud, y el 27/2020, que prorrogaron la emergencia sanitaria y que actualmente la tenemos vigente hasta el 6 de diciembre del 2020. Como tercer norma tenemos el Decreto Supremo 44/2020 de la PCM, que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a causa del brote del COVID-19. Sobre este dispositivo, lo que podemos mencionar es que, aparte de su publicación, que fue el 16 de marzo del 2020, se declaró el aislamiento social obligatorio y otras medidas adicionales justamente para evitar la propagación del COVID, ¿no? Y en nuestra ciudad, en Arequipa, hemos tenido este aislamiento hasta el 31 de agosto último, fecha a partir de la cual también se ha levantado la suspensión de plazos administrativos, ¿no? Que es muy importante para el tema que vamos a tratar. Lo que está resaltado en negrita, podemos ver los dispositivos que son propiamente ya específicos de la materia del trabajo remoto. En el decreto de urgencia 26/2020 se establecen medidas diversas, ¿no? Excepcionales, temporales, para prevenir la propagación del COVID. Y es así donde en el título 2 se trata sobre el trabajo remoto, ¿no? En el cual se insta a los empleadores, tanto de centros de trabajo públicos y privados, a modificar el lugar de la prestación de servicios de los trabajadores, con la finalidad que se puedan desempeñar sus labores en sus domicilios o en los lugares donde estén confinados por el tema del aislamiento domiciliario, ¿no? Con sus equipos y medios informáticos. Vamos a entrar más a detalle posteriormente. Luego, el Decreto Supremo 10/2020, que sí propiamente desarrolla solo disposiciones de trabajo remoto, pero para el sector privado, ya no para el sector público, que vendría a ser otra área que realmente no es competencia de la SUNAFIL, por lo tanto, dentro de la charla informativa, no ameritaría un desarrollo del mismo. Esto ha sido publicado el 24 de marzo y dentro de este contenido es el que vamos a desarrollar nuestra exposición.
La resolución ministerial 72-2020, que aprueba la guía para la aplicación del trabajo remoto, es decir, un instrumento del Ministerio de Trabajo que consolida las otras dos normas mencionadas. Es decir, van a hacer un resumen y van a consolidar tanto las normas que están de repente un poco dispersas dentro del decreto de urgencia y el decreto supremo para consolidarlo y tener una visión más clara y las reglas también muy específicas acerca de cómo vamos a desarrollar el trabajo de remoto, tanto como para el empleador como para el trabajador. Luego tenemos la última normativa que ha salido relacionada al tema del trabajo remoto, es la ley 31.051, ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en caso de la emergencia nacional sanitaria. Esta norma ha sido publicada el 8 de octubre último, ¿no? Y la relevancia también la vamos a detallar posteriormente. Iniciando con el tema fondo, tenemos que saber qué es el trabajo remoto. Entonces, el trabajo remoto es definido como la labor que cumple un trabajador en su domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario, que puede utilizar cualquier medio o mecanismo que le posibilite realizar su trabajo fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. No está limitado al uso de medios informáticos o telecomunicaciones como el internet, telefonía u otros, sino que se configura ante cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en su centro de trabajo. Aquí destacamos dos conceptos, ¿no? Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. En este caso, domicilio, los que tenemos de residencia habitual, en este caso los trabajadores donde están residiendo, y lugar de aislamiento, que es el lugar donde han podido ellos encontrarse o se encuentran como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio, que no han podido retornar a sus centros. Puede ser en otra región o incluso en el extranjero. Respecto a quiénes aplica el trabajo remoto se está aplicando actualmente a los trabajadores del sector público y a la vez del sector privado, ¿no? Y aquellos que no son trabajadores propiamente, pero que se desempeñan bajo modalidades formativas, laborales u otras análogas, ¿no? Como las pasantías, las prácticas, la capacitación laboral, ¿no? Entonces, no se hace una distinción entre los que se encuentren dentro o fuera del país para ambas situaciones, tanto trabajadores como personas que se desempeñan dentro de las modalidades formativas, ya que justamente la regulación de ese trabajo está estrechamente relacionado a las acciones que se han adoptado dentro del marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional. Es decir, su vinculación no podría discriminar entre trabajadores o practicantes o personas que desarrollan otra modalidad formativa. Se aplica para todos. En cuanto a hasta cuándo puede aplicarse el trabajo remoto, acá viene algo muy especial y es lo que se le considera una modalidad a la fecha sui generis, justamente porque esta modalidad se viene aplicando durante el periodo que dure la emergencia sanitaria que ha declarado el Ministerio de Salud, que actualmente es hasta el 6 de diciembre de este año. La base legal ya la hemos mencionado y justamente es para poder suplir en este periodo que tenemos ciertas medidas restrictivas, limitaciones en cuanto al desplazamiento, la movilidad, la concurrencia de gente, entonces se viene aplicando esta modalidad de trabajo. Respecto a la comunicación de la aplicación del trabajo remoto, aquí tenemos que tener muy en cuenta las características principales de este inicio, de esta forma de trabajo. La comunicación para aplicar el trabajo remoto debe ser efectuado por el empleador hacia el trabajador mediante algún soporte físico o digital. En el caso del soporte físico es un documento escrito y en el caso de soportes digitales puede ser correo institucional o corporativo, intranet o extranet que tienen algunos trabajos, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales u otros análogos donde se pueda dejar constancia que ha habido esta comunicación individual al trabajador. Se contempla que esta comunicación también debe reunir ciertos requisitos mínimos para que tengan validez. Primero, la duración de la aplicación del trabajo remoto. ¿Cuánto tiempo va a durar? Los medios o mecanismos para su desarrollo, es decir, ¿cómo voy a realizar este trabajo remoto? La parte responsable de proveerlos, que más adelante vamos a ver que es parte de una posibilidad que el empleador pueda asumir el costo de ellos, pero también es una facultad, es decir, no está obligado. Por lo tanto,
de determinarse cómo se va a efectuar el trabajo remoto, creo que es importante. De ahí parte el hecho de determinar entonces quién se va a hacer cargo y qué voy a necesitar para poder desarrollar ese trabajo en mi domicilio, ¿no? Debo cumplir con que en el comunicado debo especificarle al trabajador las condiciones de seguridad y salud aplicables. Tengo que decirle cuáles son los riesgos, qué es lo que debe cumplir el trabajador. Entonces, es necesario que todo esto esté contenido en la comunicación, a la vez como otros aspectos que puedan resultar necesarios para la prestación de servicios. Es decir, cada trabajo es distinto al otro, las condiciones, las funciones, las herramientas. Entonces, de todo ello, el empleador va a tener que hacer una evaluación y ver la posibilidad si su trabajador es competente para realizar un trabajo remoto, porque obviamente va a tener que hacerlo en su domicilio, lo tiene que hacer de alguna forma, si bien va a dar a cuenta un reporte, no va a ser bajo una supervisión directa. Entonces tenemos que analizar también eso. Y por otro lado, el tema de que si es factible que yo le pueda permitir a mi trabajador quedarse en su domicilio y efectuar ese trabajo y que él me envíe el resultado de ese trabajo para yo poder acreditar que efectivamente había una labor, lo cual repercute obviamente en el pago de una remuneración, ¿no? La constancia es esta comunicación que constituye un medio de prueba para el trabajador acerca de la modificación del lugar de prestación de servicios dispuesto por su empleador. Es decir, es de vital importancia que exista esta comunicación para que yo como trabajador posteriormente pueda, si es que yo deseo ejercer alguno de mis derechos ante alguna obligación inobservada por parte del empleador, entonces yo tengo que tener esta comunicación que me acredite, que yo estuve autorizada y que fue mi empleador el que dispuso mi cambio en el lugar donde yo iba a desempeñarme. En cuanto a los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, entonces aquí es un punto importante, porque justamente como se les estaba mencionando, no existe un tema de obligación de compensación de los gastos que los medios que yo voy a utilizar para efectuar un trabajo remoto. Es decir, yo no le puedo exigir a mi empleador que asuma esos gastos, pero sin embargo, sí existe la excepción que puede haber un acuerdo entre las partes. Es decir, si el trabajador le expone al empleador que tiene gastos adicionales derivado del uso de estos medios que necesita para el desempeño de sus funciones, entonces pueden llegar a un acuerdo en que el empleador puede asumir o la totalidad de estos gastos o parte de estos gastos, siempre y cuando entiendo yo que al momento del acuerdo tiene que haber una exposición de motivos por parte del trabajador, obviamente, en que cuáles son los gastos en los cuales yo voy a incurrir, y obviamente es un perjuicio económico si yo lo voy a asumir por el hecho de que tengo que trabajar en mi domicilio. Entonces, sí tiene que haber ahí una concordancia entre los dos. Sin embargo, no es una obligación. Los equipos y medios informáticos de telecomunicaciones son los que la mayoría utiliza, pero sin embargo pueden haber otros medios también que el trabajador utiliza para poder desarrollar este trabajo remoto, es decir, de acuerdo a las funciones. No todos los trabajos son desarrollo en una computadora, no todos los trabajos son efectuando uso de medios informáticos. Hay otro tipo de trabajos que sin necesidad de yo desplazarme a mi centro de trabajo, lo podría realizar en mi domicilio, de repente utilizando medios o herramientas más movibles que yo las pueda tener en mi domicilio. Sí, obviamente todo eso es coordinación con el empleador. La idea es que yo pueda cumplir y brindar resultados acerca de mi labor. Tengo que demostrar que efectivamente estoy cumpliendo con mi prestación de servicios para que el empleador tenga claro que efectivamente tengo derecho al tema de pago de mi remuneración. En el caso de los medios mecánicos, ¿no? Justamente lo que estaba mencionando, que podría haber esta compensación, porque puede haber la posibilidad de que yo pueda movilizarme con algunas herramientas a mi domicilio cuando el empleado lo vaya a autorizar, cuando son temas de trabajos con herramientas mucho más pequeñas, ¿no? Pero en el caso también de que yo tenga que adquirirlas y tenga la posibilidad, pero justamente puedo hablar con mi empleador para que él pueda de repente asumir parte de los costos de lo que yo estoy viéndome obligado a adquirir para cumplir con mi labor. Respecto a las obligaciones que tiene el empleador, ¿no? En un caso de que disponga que sus trabajadores realicen una labor remota. Entonces, dentro de las obligaciones claras y normadas propiamente, nos encontramos que no se puede afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones económicas
salvo que se encuentren vinculadas a la asistencia al centro de trabajo, ¿no? Entonces, no puedo permitir como trabajador un detrimento en mis ingresos, ni tampoco en lo que yo vengo adquiriendo, porque estoy cumpliendo con mi trabajo. Entonces, eso va a ser parte de que yo debo verificar que mi empleador no me vulnere esa parte de los derechos, ¿no? Ellos tienen la obligación de cumplirlo. El empleador tiene la obligación de comunicar esta decisión del cambio de lugar de prestación de servicios, lo que les indicaba que debe quedar constancia de esta disposición. Debe informar también al trabajador sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, me debe hacer conocer cuáles son las recomendaciones. En este caso, muchas veces, en la mayoría de trabajos que se pueden desarrollar desde casa, lo desarrollamos mediante una computadora o un medio informático, y para esto influye mucho la ergonomía, es decir, las condiciones externas para yo poder desarrollar mi trabajo. Entonces, definitivamente, yo voy a tener que tomar sugerencias, medidas, porque todo eso es parte del desarrollo de las funciones dentro de un centro de trabajo también. Por lo tanto, esto se traslada de alguna forma a mi domicilio, en el cual yo tengo que seguir evidenciando esta situación. El empleador me debe asignar las labores y establecer los mecanismos de supervisión y reporte. Es decir, el empleador me tiene que decir a qué hora hago mi reporte, cómo voy a hacer mi reporte, cómo debo efectuar cómo me van a efectuar una supervisión, cómo yo voy a demostrar que efectivamente estoy cumpliendo con mi trabajo. Por lo tanto, debe haber un mecanismo que podrá ser de repente un reporte digital, o la forma como ellos estén, o de repente cuánto es lo que yo he producido durante un día y le mando el resumen del día, cuánto es lo que yo he proyectado, cuánto es lo que he podido elaborar. Entonces, tiene que ver, pero eso lo determina el empleador. Él es el que me tiene que decir cómo lo voy a hacer. Asimismo, me tiene que brindar facilidades para el acceso a sistemas, plataformas o aplicativos informáticos que son necesarios para el desarrollo de mis funciones. Entonces, si yo utilizaba ciertos sistemas informáticos en la computadora que está ubicada en el centro laboral, entonces me tiene que dar la facilidad de que yo lo pueda hacer también desde mi domicilio, ¿no? Me tiene que dar el acceso, de repente poder instalar el software. Entonces yo tengo que verificar que pueda yo tener todas las herramientas necesarias, y obviamente el empleador está obligado a brindármelas. Al igual que me tiene que brindar una capacitación de algún sistema que de repente yo no lo maneje, o plataformas o aplicativos distintos, ¿no? Que puedan ser usados en el centro de trabajo, a los cuales yo no tenía acceso porque yo realizaba mi labor presencial, pero al realizarla después dentro de mi domicilio, entonces voy a tener que necesitar saber cómo se maneja. Entonces, esa capacitación es responsabilidad del empleador. También hay unos derechos que podemos destacar también del trabajo. Él debe determinar los mecanismos que va a utilizar el trabajador en el trabajo remoto. Entonces, yo tengo que de todas maneras supeditarme a lo que el empleador me permita, ¿no? Él es el que va a establecer cuáles son los mecanismos. Debe informar las responsabilidades del uso indebido o no autorizado de los datos proporcionados. Es decir, el empleador tiene la potestad de tomar acciones o adoptar medidas disciplinarias contra un trabajador que no está cumpliendo la autorización para la cual ha sido dado los datos proporcionados. Es decir, el acceso a un aplicativo o a una plataforma tiene que tener restricciones, y eso el empleador está en todo su derecho de restringir o limitar cuáles van a ser esas limitaciones. Luego se precisa las reglas de confidencialidad y protección de datos especiales, ¿no? Justo lo que mencionaba, que va unado al anterior derecho, que se establecen las restricciones de acceso. Por lo tanto, es el empleador que tiene que salvaguardar la información que tiene de su empresa, ¿no? De su centro de trabajo, y puede tener toda la facultad de exigir el cumplimiento de esto al trabajador. En cuanto a las obligaciones del trabajador, en el caso del trabajo remoto, el trabajador está obligado a cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de datos. Es decir, que si no cumplo, voy a tener de repente una consecuencia administrativa, disciplinaria, laboral, respecto a inobservar lo que el empleador me está indicando que debo cumplir dentro de los parámetros que me está otorgando este acceso. Debe cumplir el trabajador con las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
las que han sido informadas por el empleador. El empleador me informa, pero yo soy el que debo cumplir como trabajador. No las puedo inobservar o pasar por alto. El trabajador tiene que estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que puedan resultar necesarias. Es decir, no hay excusa que durante una jornada laboral el trabajador no esté disponible para el empleador, justamente porque es como que estamos en el centro de trabajo, es lo mismo que estuviéramos en nuestro domicilio. No debemos, el trabajador tiene obligación de cumplir con la prohibición de subrogación de funciones, es decir, yo no puedo dejar que otra persona haga mi trabajo, porque el trabajo es una prestación personal, es decir, yo debo realizar las funciones, yo debo cumplir. Entonces, no puedo permitir que otra persona asuma esas funciones o que yo le delegue a un tercero el cumplimiento de ellas. Entonces, estaría yo en falta. Debo entregar y reportar el trabajo encargado en los horarios establecidos por el empleador y dentro de la jornada laboral. Entonces, tengo que tener claro cuál es mi jornada y al final de la misma yo ya podré brindar el resultado de mi labor. Debo participar en los programas de capacitación que pueda disponer el empleador. No puedo omitir participar en ellas. Y otra obligación que tiene el trabajador es informar de cualquier desperfecto en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto. Eso es bajo responsabilidad del trabajador. Si el trabajador no informa acerca de alguna deficiencia que tiene los medios que viene utilizando, el empleador no tiene cómo tomar conocimiento en caso de que no pueda yo llegar a los resultados. Justamente, si yo no llego a los resultados es por un tema de fuerza mayor o caso fortuito, entonces yo tengo que informarlo. Si el empleador desconoce de ello, lamentablemente no va a acceder a aceptar mi dispensa o mi excusa para no poder cumplir con mi trabajo. En cuanto a la jornada que se estaba mencionando, ¿no? En ningún caso la jornada de trabajo puede exceder de las 8 horas diarias o las 48 semanales. Es decir, en este trabajo remoto no existe una modificación de la jornada. Tengo que seguir cumpliendo lo que dice la norma. Entonces, tengo que cumplir la jornada ordinaria de trabajo pactada, la tengo que cumplir. Ahora, se puede pactar con el trabajador otra distribución de la jornada en los horarios según se adopten a las necesidades, sí se puede, ¿no? Pero la jornada de trabajo solo se puede distribuir hasta por un máximo de 6 días a la semana. Es decir, esa distribución yo la puedo conversar con mi empleador, pero justamente hay límites como el de los 6 días a la semana a los cuales no puedo exceder, ¿no? Y en el trabajo remoto, el trabajador al momento de estar siempre disponible durante la jornada, entonces las coordinaciones de carácter laboral siempre van a ser exigibles dentro solo de esa jornada. Mi horario es de 8 a 5, entonces yo de 8 a 5 tengo que tener la disponibilidad de atender los requerimientos de mi empleador. En cuanto a la priorización de grupos de riesgo, el empleador está obligado a priorizar y aplicar el trabajo remoto para los trabajadores mayores de 65 años. Inicialmente eran 60, si ustedes bien recuerdan, que había inicialmente una disposición diferente. Luego se amplió el rango de la edad para considerar una persona de riesgo a partir de los 65 años, o para quienes cuenten con enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Obesidad u otros estados de inmunosupresión. Entonces, en esos casos, tenemos que aplicar el trabajo remoto, ¿no? Y en caso que por la naturaleza de las funciones no sea posible el desarrollo del trabajo remoto, es decir, son funciones que no pueden ser desarrolladas en mi domicilio a distancia, entonces el empleador tiene que aplicar obligatoriamente la licencia con goce de haber, sujeta a compensación, ¿sí? Esta compensación puede ser exonerada por parte del empleador, pero ya es una facultad que tiene el empleador, tampoco está obligado a ello. Si al final de la emergencia sanitaria este grupo de riesgo de trabajadores nuevamente se constituyen a sus centros de trabajo laboral, van a tener que pagar la compensación de las horas que han sido ellos efectivamente remunerados, pero no han brindado una prestación real, ¿no? Aquí entra a tallar el tema de la declaración jurada de asunción de responsabilidad, que se da en aquellos trabajadores que están dentro del grupo de riesgo y que desean regresar a laboral. Pueden hacerlo suscribiendo esta declaración jurada de responsabilidad voluntaria, ¿no? El médico responsable de la vigilancia de salud, ¿no? O quien haga sus veces, que en algunos centros de trabajo existe una enfermera, justamente porque la ley les permite esta situación,
Entonces, este profesional de la salud es el que va a autorizar la realización de labores presenciales, ¿no?, al trabajador que lo esté solicitando, ¿no? Entonces, hay un tema de que se mantiene la responsabilidad por parte del empleador conforme a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pero el trabajador asume una responsabilidad por el tema de su deseo de reincorporarse a una labor presencial, ¿no? La idea de esta declaración jurada, o sea, la exposición de este dispositivo fue no dejar sin ingresos a las personas que se encuentran en buenas condiciones de salud, pese a ser mayores de 65 años, y que deseen continuar trabajando, ya que posteriormente la compensación de horas realmente va a ser muy extenuante de repente para estas personas poder compensar la labor y se van a agrupar muchas horas que tengo que poder pagarlas, ¿no? Porque estoy recibiendo mi remuneración y no hay labor efectiva. En el caso de las trabajadoras gestantes, la última ley que ha salido este 8 de octubre es la 31.051, que amplía, ¿no? O sea, el grupo de trabajadoras gestantes no estaban dentro del grupo de personas de riesgo, lo cual ha generado mucha disconformidad porque en realidad una trabajadora gestante o una trabajadora que está dando de lactar a su hijo, bueno, se expone al tema de salir de su domicilio, ir a trabajar. Entonces, este riesgo no solamente es para ella, sino también para su menor. Puede ser su bebé que está gestando o el que ya nació, ¿no? Que la lactancia es 1 año desde nacido el bebé. Entonces, si existe la obligación, las trabajadoras gestantes pueden solicitar a su empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud o la de su bebé. Y a la vez el empleador debe, al tomar conocimiento de la solicitud, le asignará a esta trabajadora labores que salvaguarden su salud sin afectar sus derechos laborales. Todo ello durante el estado de emergencia sanitaria. Igualmente, el empleador, con esta norma, se vio obligado a identificar a las trabajadoras gestantes y lactantes, cuya integridad, la propia o si no la de su menor hijo, se vean expuestas. Cuando la naturaleza de las labores no les sea compatible con el trabajo remoto, entonces definitivamente el empleador va a tener que adoptar la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, ¿no? Es una limitación que se está encontrando, pero no hay otra salida con el fin de salvaguardar a este sector de la población. Igualmente con los trabajadores con discapacidad, el trabajo remoto puede ser implementado de acuerdo a la naturaleza de las funciones que realicen, y si es que no se pudiera, se tiene que aplicar igual la licencia con goce de haber, ¿no? En este caso también se aplica a las personas hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad que tengan bajo su cuidado una persona con discapacidad, con este diagnóstico de COVID, o que sea una persona con discapacidad que pertenece al grupo de riesgo. Entonces, a estas personas también se les va a dar el trabajo remoto siempre y cuando sea compatible con sus funciones, ¿no? El deber de prevención del empleador o de la empleadora, ¿no? Está regulado por norma. En la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se especifica el principio de prevención. Es decir, el empleador debe informar de las medidas que un trabajador debe observar para eliminar los riesgos más frecuentes en el empleo del trabajo remoto. Uno de ellos muy destacado es el tema de la ergonomía. Y el segundo es especificar el canal a través del cual el trabajador va a poner en conocimiento de su empleador sobre los riesgos que existen, los que ha identificado, o accidentes de trabajo que hubieran podido ocurrir. Entonces, es parte de un derecho y obligación, tanto del trabajador como del empleador. Aquí entra a tallar también la voluntad del trabajador porque tiene que comunicarlo oportunamente al empleador. Aquí es solamente para detallar que no es el tema, pero es el teletrabajo que viene siendo confundido en algunas consultas con el trabajo remoto. El trabajo remoto no es la única modalidad de trabajo a distancia. Desde el 2013 existe una ley vigente para la ley del teletrabajo que también tiene su reglamento y que tiene similitudes con el trabajo remoto, pero también tiene diferencias. Y entonces, podemos hacer una evaluación que el teletrabajo al 2019, por ejemplo, tras 6 años de vigencia, solo 2,000 trabajadores estaban empleados bajo esta modalidad. En contraste con la ley de trabajo remoto, que ha logrado un mayor alcance, ¿no? Es decir, por la coyuntura que venimos atravesando, al 31 de julio se registran más de 220,000 trabajadores remotos. Entonces vemos que la diferencia es abismal. Las diferencias más destacables es que el teletrabajo es una modalidad de trabajo también no presencial y más bien está regulado por una ley y su reglamento. El trabajo remoto no.
Luego, requiere acuerdo entre las partes y su duración puede ser determinada por ellas, o sea que también puede ser indeterminado el teletrabajo y las condiciones van a estar dentro de un contrato de trabajo. Se formaliza siempre a través de un contrato de trabajo o sus adendas, ya que a través de este documento es que vamos a poder visualizar cuáles son las condiciones que yo debo cumplir en un teletrabajo. En este caso, la más destacable es que sí el empleador debe subvencionar los gastos de luz, internet y demás condiciones que requiere el trabajador para hacer este trabajo a distancia, a diferencia del trabajo remoto que no existe esa obligación. En el teletrabajo, el empleador deberá brindar las recomendaciones y determinar los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no solamente voy a informar de las recomendaciones de seguridad y salud, voy a tener que supervisar, es decir, que el empleador puede ir al sitio donde yo realizo mi trabajo, mi teletrabajo, para poder supervisar si se está cumpliendo o no con las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Muy distinto al tema del trabajo remoto que solamente me informa, ¿verdad? Esto sería lo más destacable para no confundir teletrabajo y trabajo remoto. En cuanto ya entrando al tema de la inspección laboral, en el marco del estado de emergencia nacional y sanitaria vinculado con el trabajo remoto, SUNAFIL tiene un protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, ¿no? Que por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas del COVID se tienen que desarrollar. Entonces, ha sido aplicado, tienen ustedes ahí, pueden visualizar cuál es la normativa que lo rige a este protocolo mediante el cual ha sido aprobado mediante resolución de superintendencia 103-2020 de SUNAFIL. Aquí lo que se destaca es que durante el plazo de emergencia sanitaria se ejercen las funciones inspectivas de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. En todo el periodo del aislamiento ha habido supervisiones, ha habido inspecciones y no pueden haberse limitado al tema justamente del tema del aislamiento. Con medios informáticos y a distancia se ha podido desarrollar inspecciones, ¿no? En los integrantes del sistema de inspección del trabajo han venido ejerciendo sus funciones de una manera virtual y presencial de una manera muy restringida, ¿no? Entonces, con el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, se ha podido incluso hacer visitas inspectivas en una manera remota, ¿no? Llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, grabaciones de videoconferencias, como en el caso de las comparecencias, ¿no? Cartas. Entonces, están usando todos los medios necesarios para evitar también la exposición tanto del personal inspectivo como de los empleadores y los trabajadores propiamente que están solicitando la intervención de SUNAFIL. Se está priorizando dentro del ejercicio de las facultades inspectivas los accidentes de trabajo seguido de muerte, verificaciones de hechos de despidos arbitrarios, que han habido muchos en esta etapa del aislamiento y han sido atendidos, la verificación de hechos de trabajadores que brindan una prestación laboral no esencial, ¿no? Y que de repente están concurriendo a su centro de trabajo, también se está haciendo este tipo de verificaciones. La aplicación de trabajo remoto, justamente dentro del grupo de riesgo, que como ustedes están atentos a lo que les está explicando, esto es obligatorio para el grupo de riesgo, ¿no? Entonces, se veía el cumplimiento de esta norma. El otorgamiento de licencias con goce de haber sujeta a compensación posterior, es decir, igual, tenemos una norma específica que cuando no se aplicaba otra modalidad, la licencia con goce de haber sujeta a compensación era obligatoria para todos los trabajadores. Entonces, se está viendo que algunas empresas han podido hacer una suspensión perfecta, entre comillas, pero en realidad la suspensión perfecta es todo un procedimiento distinto, ¿no? Entonces, ahí hay un incumplimiento laboral. La verificación de la declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, es decir, cuando la persona mayor de 65 años quiere realizar trabajo presencial, y como esa declaración jurada tiene que ir acompañado de un certificado autorizado por el profesional de la salud de la empresa, entonces también se está observando si se ha cumplido o no con ese procedimiento. Las huelgas o paralizaciones, ¿no? Actos de hostilidad y hostigamiento que también definitivamente han habido muchos casos en este periodo y los cuales han sido atendidos en forma conjunta, ¿no? En coordinación con la policía, con el Ministerio de Salud, con la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público. Las órdenes se pueden generar a solicitud de alguna de estas entidades públicas que están muy vinculadas al tema del ejercicio de los derechos de los trabajadores. Entonces, existe siempre una comunicación constante con estas entidades.
Las modalidades de actuación inspectiva, el que realizan propiamente los inspectores auxiliares, los inspectores de trabajo, los supervisores, son requerimiento de información por medios de sistemas de comunicación electrónica como correos, WhatsApp, visitas inspectivas a los centros de trabajo, que como les indicaba, también podían ser por un video, también se estaban haciendo las visitas, las comparecencias virtuales o presenciales en casos excepcionales, ¿no? Que en las comparecencias no solamente se brinda documentación que se ha requerido, sino también se presta alguna declaración del caso que se está investigando. La comprobación de datos o antecedentes que obran en las bases de datos. Ahí es cuando el inspector ingresa al registro de REMIPE, cuando ingresa a SUNAT, para verificar diversos puntos que pueden ayudar a determinar si la investigación realmente está siendo respaldada para poder evidenciar un incumplimiento real o no se puede determinar de repente el incumplimiento de lo que se está denunciando, ¿no? Que en la mayoría de los casos son trabajadores que interponen una denuncia que debe ser investigada. En el caso de los aspectos sancionadores, vamos a ver que justamente ha habido una modificatoria del Decreto Supremo 10-2020, que justamente regula, como habíamos mencionado, el tema del trabajo remoto, en su 9ª disposición final y transitoria, ¿no? Y constituyen 2 infracciones adicionales que van a ser muy graves cuando se hagan este tipo de inspecciones, ¿no? La primera es disponer, exigir o permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo, cuya actividad no se encuentre exceptuada del estado de emergencia nacional o para labores que no sean las estrictamente necesarias dentro del ámbito de la excepción, ¿no? Entonces, se va a verificar que realmente ha habido un cumplimiento o incumplimiento acerca de estas disposiciones. Y el cumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto, justamente el tema que el cual estamos tratando, ¿no? Que los trabajadores dentro del grupo de riesgo, y también ahora, en este caso tenemos el tema de las madres gestantes, madres que están en un periodo de lactancia, entonces no solamente trabajadores, volvemos a ampliar el tema también que las personas que se desempeñan dentro de las modalidades formativas tengan que cumplir ello. Entonces, tenemos que en esta etapa sancionadora, para que tengan una visión de repente, muy resumida y clara, para llegar a una infracción o a poder imputarle a una empresa una infracción, tiene que haberse realizado una investigación. Es decir, yo puedo presentar una denuncia con reserva de identidad, sin reserva de identidad, puedo, a solicitud también de la intervención de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, me pueden derivar un caso en el cual se ha evidenciado un incumplimiento. Hay diferentes formas en las cuales se puede originar una orden de inspección. Esta orden de inspección es un mandato que se le da a un inspector en específico que va a asumir mi caso. Ese inspector tiene un plazo determinado para poder seguir la investigación. Desarrolla esa investigación y al final de la misma, él puede determinar si ha habido un incumplimiento o no. Si no ha habido un incumplimiento, entonces este inspector va a emitir un informe de actuaciones inspectivas, en el cual declarará que habiendo hecho uso de las actuaciones inspectivas que hemos detallado, puede concluir que no existe un incumplimiento que pueda ser posible de sanción. Entonces se cierra el expediente. No ha habido infracción, transgresión alguna, entonces se cierra. Si en caso hubiera una transgresión comprobada, corroborada por el inspector, entonces él propondrá una sanción y esa sanción está contenida en un acta de infracción. El acta de infracción la va a postular y va a iniciarse un procedimiento sancionador contra la empresa. Entonces, la empresa ya pasa a otra fase donde el trabajador, con su acta de infracción, si realmente no hemos obtenido un resultado, de repente el esperado en la vía administrativa, tenemos la vía judicial. Entonces, con esta acta de infracción, el trabajador puede ir a la vía judicial y seguir persistiendo para el cumplimiento de sus funciones. Lo que pasa es que en la vía administrativa no tenemos todas las herramientas que tiene en la vía jurisdiccional para poder hacer respetar nuestros derechos. Entonces, definitivamente vamos a tener que decirle al trabajador que ante la negligencia o la resistencia por parte de su empleador de no cumplir con las obligaciones que puede tener con él, la única vía va a tener que ser la vía judicial. Pero hasta ahí, el sistema administrativo continúa con una fase sancionadora,
para que el trabajador no tendrá una obtención acerca de la satisfacción del objeto de su denuncia, pero sí nosotros como entidad pública vamos a sancionar a esta empresa. Y entonces vamos a iniciar un procedimiento sancionador que obviamente no podemos vulnerar sus derechos de defensa, ni tampoco las herramientas que tengan legales para poder tener un debido procedimiento. Entonces tenemos la fase instructiva y sancionadora, en las cuales se va a emitir un informe, se va a emitir una resolución en la etapa sancionadora, no sin darle sus 5 días para que se presente los descargos la empresa, y al concluir ello es donde vamos a poder determinar cuál es la sanción que le corresponde por esta infracción que ha cometido. En este caso, la que estamos visualizando. Las infracciones muy graves van a tener una sanción, y quien las propone es el inspector, pero quien le impone es la autoridad sancionadora. E igualmente tenemos una segunda instancia la cual también va a verificar si realmente se han cumplido con todas estas garantías administrativas para el empleador, para que pueda ser atendido realmente si le corresponde la sanción y si ha sido debidamente impuesta la sanción. Entonces vamos a tener que tener en claro de que el proceso sí lleva su tiempo, lleva plazos, pero realmente se cumple con el objetivo que es velar por el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquí tenemos un cuadro resumido acerca de la escala de multas que tenemos. Siempre se van a dividir entre microempresa, pequeña empresa y las que no son ni micro ni pequeña, que vendría a ser la no MIPE. Obviamente, para ellos es la imposición de una sanción mucho más alta. En el caso de las microempresas, como pueden visualizar, influye mucho el número de trabajadores afectados, ¿no? En el caso de la micro y la pequeña empresa, pero en el caso de las no MIPES, sí se maneja un rango más grande, ¿no? De 1 a 10 trabajadores, por ejemplo, para que puedan hacerse la imposición de la sanción. Entonces, este cuadro nos puede visualizar, o nos puede dar a entender cuán tan graves pueden ser las sanciones a imponerle a una empresa, ¿no? Como aquí está, por ejemplo, expresado en soles. Entonces, esta expresión de soles, tenemos mucho más claro cuáles son los puntos que vamos a poder hacer objeto de sanción, ¿no? Depende de la gravedad. Para poder entender las infracciones leves, graves o muy graves, solamente necesitamos, pues, el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo, donde se detallan cada una de ellas específicamente que van a ser el objeto de una posible sanción. Bueno, por ese tema del trabajo remoto, esta charla informativa, creo que eso sería todo. En el caso de, bueno, nosotros tenemos esta serie de las redes sociales, pueden ustedes visualizar, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y lo que tenemos también son consultas y dudas laborales, se pueden formular a través de un aplicativo que tenemos, Sunafil Responde. Otro tipo de consultas que no sean, por ejemplo, de trabajo remoto, ustedes las pueden hacer ahí. Van a registrar su correo y van a registrar todos los datos que le pide el sistema y van a poder obtener una respuesta por escrito a su correo, ¿no? Cualquier otra consulta adicional o de repente que quieran interponer alguna denuncia, no solamente en forma virtual, también tienen la vía presencial. Nuestra nueva ubicación de la Intendencia Regional de Arequipa es en calle Mariano Melgar 623, Urbanización La Libertad, en Cerro Colorado, ¿no? Hay una confusión porque anteriormente estábamos ubicados en el Cercado, pero bueno, a partir del mes de diciembre nos hemos trasladado a nuestro nuevo local. Igual también tenemos un call center, que eso es a nivel nacional, al cual ustedes pueden llamar 0801 6872. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Ha sido un gusto darles este tipo de información para que todos puedan tener claro en qué consiste el trabajo remoto y de repente diferenciarlo un poco con el teletrabajo, que también hoy en día creo que un poco tema de confusión, pero espero que con estos lineamientos se haya quedado todo mucho más claro. A nombre de Sunafil y de la Intendencia Regional de Arequipa, les damos las gracias por participar y los esperamos en nuevas charlas que podamos ofrecerle de temas que sean de su interés. Buenas tardes con todos.